estas son las personas que escogen para rellenar esos campos. Esto es claro, ¿por qué? Porque el país, según el artículo 98, está organizado el poder. Esa frase, organización del poder, no aparece en la Constitución del 49. Ahora decía don Eduardo Cortés que el texto de la Constitución de 1871 inspiró a los constitucionalistas del 49, pero no dictó la del 49. Bueno, ¿qué es inspirar? O sea, si yo me inspiro en, en un texto de 1879, de 1871, y luego yo hago otro texto y yo lo firmo, es cierto que la de 1871 no está dictando, yo soy el que estoy dictando, yo soy el diputado constitucionalista, pero yo me estoy dejando inspirar, afectar, influir por el texto de la 1871, no por un nuevo texto, no por el texto borrador que llevaba Figueres, ni siquiera por el texto borrador de la Constitución de Tinoco, la de 1917. Entonces, ¿qué fue lo que se discutió? ¿Qué clase de deliberación? ¿Cuál fue la riqueza de la deliberación de la constituyente del 49 si todos los 45 diputados venían de partidos políticos e ideológicos? ¿En qué momento le iban a dar más pelota al régimen municipal? Porque eso que acaba de leer ahorita Mau se llama un tipo de administración independiente, pero en términos funcionales. En cambio, la administración independiente con recursos la maneja el Consejo Municipal, cantonal. Entonces, diríamos entonces que el Código Municipal le da al Consejo de Distrito el berreo político, pero eso lo filtra por el poder económico que tiene el Consejo Municipal de aprobar o improbar lo que venga de los consejos de distrito. Y si los consejos de distrito están formados por miembros de partidos políticos e ideológicos, no responde al interés directo de las necesidades materiales, porque todo lo que dice el artículo 50, el párrafo primero, es muy importante esto que estamos discutiendo. Y así tiene que ser la constituyente, discutir las cosas. Dice el Estado, no dice el gobierno de la República, dice el Estado, o sea, las 320 entidades. Procurará, aquí hay un error con este término, porque no, procurará está en el futuro. Aquí debería decir concreta, debe concretar, ¿qué? El mayor bienestar a todos los habitantes del país. No, pero dice procurará, como quien dice, procure, vele. Y si no lo logra, no importa, sigan cobrando las pensiones de lujo, los megasalarios, sigan haciendo chorizos. En algún momento del futuro va a venir ese bienestar de todos. Dice, el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, coma, y le da una estrategia, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. ¿Desde dónde? Desde los partidos políticos. ¿Y cómo debería ser? Desde los distritos y cantones. Ahí está el error, el engaño del constituyente del 49. Entonces, yo digo que esta constitución del 49 en ciertos artículos no me merece ningún respeto, ni esos constituyentes, porque no discutieron qué era el bienestar del habitante desde donde el habitante habita, sino que piensan el bienestar del habitante en términos ideológicos de unos tipos con rostro anónimo en una casa muy fina en Monterán o en Rormos o en Residencial Los Arcos. Entonces, ese bienestar que dice el artículo 50 lo define y lo maneja el líder político del partido X. Y se montan las leyes y los procedimientos y las licitaciones y los códigos de compras del sector público y las leyes de administración pública para beneficiar el concepto del bienestar del habitante desde el concepto del partido político. Entonces, conclusión, el partido político es el instrumento para manejar el poder de las oligarquías criollas mafiosas. Hay que eliminar la intermediación de poder que hace el partido político entre el pueblo y el Estado.
¿Y a quién le vamos a dar eso? Al que siempre debe tenerlo, a los distritos y cantones. Entonces, la política tiene que funcionar muy bien. La deliberación, la discusión del bienestar, de cómo se organiza el poder desde los distritos y cantones. Porque vea lo que pasa en San Carlos, Mauricio, Fanny y estimados audiencia. ¿Qué pasa en San Carlos? Que hay un distrito muy turístico, se llama La Fortuna. ¿Y usted cree que si el resto de los distritos de San Carlos solo piensan en el bienestar del habitante desde la perspectiva de que tienen fincas y sembradíos y sacan ganado y siembran madera y se olvidan de la actividad económica que tiene La Fortuna, entonces los de La Fortuna tienen que brincar y nosotros estamos en San Carlos. Ustedes, los demás distritos, tienen actividades agropecuarias, nosotros tenemos actividad turística. Para nosotros es muy importante que esto y esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, entonces la política tiene que surgir desde el distrito. A eso me refiero, Mauricio y Fanny. Correcto, profesor, porque vea el caso de la emergencia o de la situación de peligro que se está viviendo en Paquita, y por ninguna parte aparecen los síndicos ni tampoco aparecen los funcionarios que deberían de procurar el bienestar común del pueblo, sino que todo el mundo trata de convencer a las demás personas, los funcionarios, de que hay que hacer un llamado a los diputados, refiriéndose como a tratar de politizar la situación. Todo se politiza ideológicamente, Mauricio, en Costa Rica, y ese ha sido el gran defecto de la Segunda República. No hay forma de hacer política sana porque la política se corrompe en el partido ideológico. Ahí es donde se corrompe. Y entonces el bienestar del artículo 50 no se desarrolla desde los distritos, desde los municipios del cantón, sino desde alguien en San José que toma decisiones del presupuesto de todos nosotros. Esa centralización de poder hay que eliminarla. El poder se construye, se organiza desde distritos y cantones, no desde un partido político ideológico en San José. Ese es uno de los cambios que no proponen los masones en las propuestas de Juan Diego Castro Fernández y que yo he criticado seriamente. Juan Diego sigue validando la existencia de partidos políticos y de que personas individuales se manden a la presidencia. Aquí no viene el gran problema de Maribel Guardia, Porcionzón, el que hace chistes en la radio, o Keylor Navas, perfectamente pueden ser presidentes, porque tienen una notoriedad terrible. ¿Y quién dice que cualquiera de los tres va a ser buen presidente? No. El pueblo tiene que saber escoger personas buenas y sanas, no solo para lo que ahorita se llama Presidencia de la República, que en la Tercera República se va a llamar Coordinador Constitucional, otras funciones, otra cosa. Ponerle requisitos, esa persona tiene que saber de derecho público, tiene que conocer los problemas nacionales, tiene que proponer, no como Laurita Fernández ni como Claudia Dobles, que lo que son jugueticos de otros, para seguir proponiendo que el país se endeude para hacer un tren eléctrico que ¿de dónde van a meter el tren? Si en San José no cabe una bicicleta. Por Dios, o sea, yo me pregunto, Costa Rica hay que descentralizarla. Toda la inversión de Costa Rica está en la meseta central. Y ahí escuché a Alex Solís en la propuesta de constitución que él hizo hace unos años, las zonas alejadas de Costa Rica. No, doctor Alex Solís, no existen zonas alejadas en ningún estado. La ley se aplica por igual en cualquier esquina del estado de Costa Rica. Costa Rica no tiene zonas alejadas. Ustedes, los de la oligarquía que se llama mafiosa, ustedes, los de los partidos ideológicos que han manejado Costa Rica, les conviene hablar de zonas alejadas porque quieren seguir fortaleciendo a la meseta central. Y todo el producto de la nación va a dar a la meseta central. Y no quieren desarrollar OSA, no quieren desarrollar Golfitos ni Quepos. Y el cantón que está antes de Quepos, ¿cómo se llama, Mauricio? Que antes era un Parrita. No quieren desarrollar Parrita, mucho menos un cantón nuevo que se puede llamar Pasonia. No quieren desarrollar eso. Lo que quieren es que San José siga siendo
y la meseta central, los dueños del país. ¿Cómo? Estados Unidos tiene ciudades, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Baltimore, Phoenix, enormes, y en todas hay poder económico, en todas hay de desarrollo, porque efectivamente está pensado como una federación de estados. ¿Nosotros qué tenemos? Una federación de cantones. Entonces nosotros tenemos que hablar de cantones poderosos, que los hay, un Pérez Celedón, un San Carlos, y en San Carlos un distrito poderoso, La Fortuna. Ay, porque se nota. Entonces, ¿cómo es posible que existan desigualdades en cuanto a políticas y estrategias de desarrollo entre Quepos y La Fortuna, si ambos son distritos y cantones turísticos? ¿Por qué? Porque se está pensando el desarrollo desde la perspectiva ideológica y no de lo que piensa y siente el pueblo con los recursos que tiene. Adelante, Stephanie y Mauricio. Exactamente, así es. Ahí está don Edward, estimada Fanny. Edward, sí, ya le hice la invitación. Ah, bueno, ok. Ya hice la invitación, sí. Adelante. Tiene el problema que tenemos aquí en Costa Rica, es el problema. Así todo es. En la meseta central y el resto no. Ahí está don Edward. Don Edward, denos un punto de vista de este hilo conductor de que la política en Costa Rica se organiza desde el partido ideológico y hay muy poco margen para una administración no solamente ideológica, sino también más que funcional en los distritos y cantones. Es decir, que tenemos que ver cómo organizamos el poder desde distritos y cantones, don Edo. Es que, perdón, no, hermana, no. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, mira, apagaste el micrófono, no te escuchamos. Ahora sí, adelante. Sí, lo que es el poder desde los distritos todavía existe. Todas las semanas se reúnen los consejos de distrito. De ahí sube al consejo municipal y de ahí a la asamblea legislativa. Por lo menos esa es la estructura que hasta el día de hoy existe. Yo sí creo que los gobiernos locales deberían de tener más libertad, más autonomía, más posibilidad de hacer, pero eso es porque paso metido en ellos, entonces tal vez ahí estoy un poco prejuiciado. Nada más hacerte una observación. Esa constitución de Tinoco que vos estabas hablando, creo que es el artículo 13, si no me equivoco, ya incluía el derecho a la salud en aquellos tiempos tan lejanos, a pesar de ser una constitución que estuvo ahí tan poquito, ¿verdad? Y después, cuando yo te digo que se inspiró la del 49 en la del 71, es que alrededor del 66%, si no me equivoco, de la constitución del 49 conforma parte de la constitución, es traída de la constitución de 1871, pero en eso hay que ser muy específicos, porque hay artículos que era imposible que no se repitieran. Por ejemplo, los limítrofes, la composición del Estado que existía y todo eso. Hay otros que se desaparecieron que hoy en día serían interesantes ver cómo los podríamos tratar de hacer calzar en la Costa Rica moderna. Incluso para los que quieran saber un poquito de historia, pues lo que hablaste de historia estuvo muy bueno. La Constitución del 71 tenía una particularidad para obtener la nacionalidad costarricense, dependiendo si eras de Guanacaste. Eso es una particularidad que tenía la Constitución del 71 muy interesante que se eliminó y ya no está en la versión de 1949. En lo que tiene que ver con
yo hablaba con Roger, Fanny, que cada vez me convenzo más que para mí los partidos políticos podrían incluso ser un impedimento para algo que es un derecho fundamental, más que un derecho fundamental es un derecho humano, que es el derecho a elegir y a ser elegido. Ese es un derecho que es un derecho humano y que realmente las personas no deberían depender de una agrupación política para poder ejercitar este derecho humano. Pues como derecho humano, ¿qué es? Tendrías que tener la posibilidad de ejercitarlo por ti solo. No necesitarías de un grupo para poder ejercitar ese derecho. Pero lo que tenemos es lo que hay ahorita. Robert creo que hizo una excelente explicación de todo lo que empezó y todos los golpes de estados que hubieron y todas las tragedias que tuvimos. Para los que no le prestaron atención al doctor Roger Méndez, Roger dijo algo que pero ni siquiera las escuelas nos enseñan hoy todavía, que Costa Rica nunca fue una colonia de España. Costa Rica era España. O sea, España no tuvo colonias. O sea, eso no existió en lo que era todo lo que tuvo España en América Latina. Pero esa información, por desgracia, no trasciende, pero casi que ni siquiera en nuestro sistema educativo público. Y en cuanto al régimen municipal, el régimen municipal tiene el pequeñísimo problema de que, y Roger lo tiene porque se lo regalé en un libro que le di a él, en la Constitución en la Asamblea Constituyente del 49, se luchó por sacar las manos del Poder Ejecutivo dentro del régimen municipal. Siempre quedaron atisbos ahí del Poder Ejecutivo dominando en el régimen municipal, pero sí hubo una lucha bastante férrea por parte de los constituyentes y tal vez hacer énfasis ahí en que los constituyentes sí tenían muy claro, y como dice Roger Facio Cañas lo tenía muy claro, si la Asamblea Constituyente era una asamblea de facto también, eran personas que ostentaban un poder que solo ellos sabían que tenían, nada más. De hecho, la Constitución de 1949 de Costa Rica tiene esa particularidad, que es una constitución que nace de un golpe de Estado. Hubo pues no sé si Fanny, si lo sabrás vos o tus oyentes, que hubo una convocatoria a elecciones para elegir a los constituyentes, pero esta convocatoria también nació de un golpe de Estado. Entonces la legitimación de derecho de esta convocatoria pues realmente no existía, ¿verdad? Sin embargo, pues es lo que tenemos hoy, es lo que nos ha tenido. Y creo que iniciaste, Fanny, porque sí estaba desde el inicio con la pregunta, Roger, de qué es crisis, ¿verdad? Y a mí me gustó mucho la definición de Roger. Tal vez la que yo le voy a dar no es tan filosófica, y lo que es más, hasta va a sonar chabacana, pero dijo el gran Homero J. Simpson, oportun crisis. Es una crisis que también puede ser oportunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué oportunidad tenemos en medio de esta situación tan caótica que estamos viviendo, de cambiar, de mejorar? O sea, ¿qué vamos a poder hacer? Realmente yo no lo sé, no me da el cerebro para pensar qué vamos a poder hacer, pero sí veo que estamos cada vez más cerca de situaciones límite. Concuerdo con Roger que iría a ir a hacer un fiscal a casa presidencial a revisar qué a estas alturas del partido. Eso no tendría el mayor sentido, y tampoco tiene el mayor sentido pues estar llamando a derrama de sangre. Me parece que eso no es correcto. Creo que el licenciado Fran Paniagua en algún momento había escrito en Facebook que si la cosa seguía tan mal como iba,
y ahí le voy a hacer un poco de publicidad a la idea que ha venido metiendo tanto el Roger, que la única solución pacífica que le iba a terminar quedando a Costa Rica era el certificado de autoconvocatoria. ¿Verdad que sí, Roger? Así lo escribió Frank. Así lo escribió Fran Paniagua. Espero que se nos haya unido, pero él está un poco cansado, me dijo, pero así dijo Edward. Sí, Así. Que esa era la única opción viable que iba a quedar. Y es que, Fanny, o sea, si usted se pone a pensar, un enfrentamiento, hay un video en TikTok, si lo logran localizar, es de una colega. Entiendo que el papá vivía en Tilarán para la guerra del 48. Hoy Sí, tiene yo más lo he de visto. 90 años. Yo lo he visto ese video. Y cuando ella le pregunta al papá, ¿y cómo crees que sería hoy una guerra? Dice, uy, no, sería una matancina. Si es que antes no fue tanto porque casi no tenían armas, pero ahora todos estamos armados, imagínate cómo sería. Y yo sí, o sea, y los que llaman a esto y que salen haciendo TikToks de que vamos a ir a defender la patria y todo esto, no sé, no piensan en que esto no es jugando. Tal vez no sirva la analogía, pero tal vez ustedes se acordarán que allá en los 80, que uno era medio animalito como niño, cuando hacían los desfiles de faroles, que eran todavía con candelas los faroles, que es que en serio que uno de los deportes que habían era apiarse un farol de una pedrada. Claro. Ese era un deporte, me declaro culpable, porque eso era un deporte. Y entonces, ¿qué decían los maestros? Vean, piedra que se tira no regresa. Y a como le puedes pegar al farol y hacer la gran gracia, puedes pegarle a una persona. Y entonces nos empezaron a meter en eso en la cabeza hasta que entendimos, ¿verdad?, que pues, podíamos causarle un daño a una persona. Bueno, y resulta que ahora yo no escucho a nadie diciendo, miren, es que bala que se dispare y impacte a otra persona, la vida no va a volver. Esa vida va a desaparecer. Y es una vida tan importante como la de cualquier otro, ¿verdad? Entonces sirva este espacio para hacer un llamado a la calma, a que hayan más discusiones, a que hayan más conversatorios de este tipo. Vos que tenés este medio, Fanny Roger, que tiene, aquí te estaba escuchando a mi esposa Roger, dice que ese es tu estudiante. Digo, sí, ese es el doctor Roger Méndez. Es que se oye, ¿cuál fue la palabra? Quizás. Gloria a Dios. Se oye consistente con sus convicciones. Digo, pues sí, Roger es consistente con sus convicciones. Gloria a Dios. Entonces, sirva este espacio para eso, y eso sería mi parte. Gracias. Gracias, Muchas Eva. gracias. Entonces, una pregunta para todos ustedes que son grandes profesionales. ¿Qué debemos hacer para que los costarricenses, para evitar que llegue a una guerra civil? ¿Qué tengo que hacer? Ya el licenciado pues dio una idea, y es la idea que estamos predicando de hace 25 años, ¿verdad? Don Roger y su grupo, y yo que me venía hace 15 años, por cierto. Entonces, es una idea, es una buena idea, la sí. autoconvocatoria. Hemos sido necios en seguir proponiendo, y en eso me has apoyado, Fanny. Y ahora que el doctor Eduardo Cortés García, yo soy estudiante del doctor Eduardo Cortés García, don Eduardo me dirige a mí mi tesis de licenciatura en Derecho. Y efectivamente, para mí ha sido una gran bendición que don Eduardo me haya aceptado, porque el conocimiento de don Eduardo es muy amplio en materia de derecho administrativo y derecho constitucional, motivo por el cual efectivamente va uno a lo seguro cuando tiene un director de estas calidades. Don Eduardo nos ha manifestado que sí, que los consejos de distrito tienen algo de poder, una autonomía funcional, o sea, que no tiene dinero para administrarse propiamente, pero el que tiene la autonomía administrativa, que tiene dinero para hacer cosas, es el Consejo Municipal. Don Mauricio nos decía claramente que sí, que hay poder ahí, pero que los miembros de esos consejos son elegidos ¿por quiénes? Por los partidos políticos. Entonces, el problema acá es, ¿qué es
bienestar común desde la perspectiva del partido político al cual yo siento pasión. ¿Quién define el bienestar común ahora por Costa Rica? ¿El partido del presidente que tiene 8 diputados que no ha pegado una sola ley? ¿O el resto de los diputados que vienen de otros partidos que los maneja muy bien Liberación Nacional? O sea, ¿quién define qué es bienestar del habitante en Costa Rica hoy día? Si no son los partidos políticos corruptos de siempre. Liberación, La Unidad, Frente Amplio. ¿Por qué digo corruptos? Porque no hablan del caso Papagayo, donde todos se bañan con el mismo jabón y se raspan la piel con el mismo paste y se lavan con la misma agua sucia. ¿Y por qué digo esto? Porque mencionaron a don Fran Paniagua Mendoza. Sí, es que don Fran Paniagua demostró, después de ser abogado empleado de los Carazo, en el bufete de los Carazo, que ellos mismos le habían robado la propiedad de su propia madre. O sea, qué interesante. Usted sabe cómo se debe sentir uno de ver que el jefe de uno fue el que le robó la finca de 1.100 hectáreas a mi familia. Y entonces él comenzó a investigar y a sacar trapos sucios y a darse cuenta que las posesiones agrarias que había utilizado Mario Carazo, que está vivo, Mario Carazo de León, eran falsas. Que la notaria pública del momento que se entendía socioafectivamente, entiéndase bien, socioafectivamente con Mario en aquel momento, no revisó la información que le envió Mario, que es un notario público, pero igual tenía que revisar la información de las posesiones agrarias, y que el adquiriente del cual adquiere el ICT, la finca 70993-000, nunca tuvo posesión agraria de eso. O sea, es un robo. Y el ICT tiene ahora esa finca a nombre de ellos, y no pueden demostrar ante el juez que hay un expediente administrativo de expropiación, que ni siquiera hubo unificación de fincas, porque la finca la partieron en 9 pedazos y los 9 pedazos se las dieron a un cliente del bufete de los Carazo, Álvaro Arias Villalobos, que ya murió. Y de ese Álvaro Arias Villalobos adquiere el ICT, pero ese Álvaro Arias Villalobos nunca tuvo posesión legítima. Y ahora que el pleito está en fase de ir a la audiencia de juicio, ¿qué hace el gobierno y el Poder Judicial? Atrasa la audiencia. Yo calculo que yo me voy a hacer abogado y voy a ganar los exámenes de incorporación al colegio y el juicio no ha llegado. ¿Cómo se lo hicieron a quién? A Venado Carlos Roberto Loría. Le metieron 3 años de medida cautelar de prisión preventiva, los cumplió, se fue para la casa a esperar el juicio y se murió, nunca llegó el juicio. Pero lo condenaron previamente con unas medidas cautelares de prisión preventiva sin haber comprobado la existencia del delito. O lo contrario, le da uno la información con toda la prueba a la fiscalía, al Ministerio Público para investigue, te abren el expediente pero no lo mueven, no lo investigan y dejan que pase el tiempo para que prescriban. Entonces, ¿cuál justicia? Como dice Fran Paniagua Mendoza, el principal producto de un Estado es la justicia. Y aquí no hay justicia. Entonces, vivimos en un momento de crisis porque el Poder Judicial no garantiza justicia. No demuestra honorabilidad, dignidad con esa toga de jueces para hacer justicia, con ese cargo de investigador, con recursos para hacer investigación de la Fiscalía y del OIJ. Todas las noticias que hablan de femicidios y de gente muerta por un sicario, pero cuando hay que investigar un crimen de cuello blanco donde se facturan $3,5 millones, donde hay una empresa norteamericana en un metaverso jurídico, no, eso no, ni el Frente Amplio lo hace. Significa que todos están en la ansa. Por eso es que la Segunda República está agotada. Pero los que están recibiendo los beneficios de esa corrupción no quieren soltarlos. Entonces viene un conflicto entre una oligarquía, la de George Soros, representada por Rodrigo Chávez Robles, Pilar Cisneros y el esposo de Pilar, Espinosa, el esposo de Pilar, don Edgar Espinosa, y la oligarquía criolla mafiosa de Costa Rica de años, que desde 1870 maneja este país con partidos políticos, y que ahorita, desde los 80 para acá, la manejan los Arias, porque de los 80 para abajo,
no la manejaban ellos, los Arias. Arias banquea, derrota a Figueres Ferrer y ¿a quién? Y a Daniel Uber Quirós como los padres de Liberación Nacional. Los patea, los saca. Es más, Daniel Uber murió de un colerón cuando lo sacaron no le dieron la palabra en una plaza pública en San Ramón. Y a los días se murió del colerón. ¿Quién sabe? De un ataque al hígado. ¿Quién sabe qué le murió? ¿Y se montó quién? Oscar Arias Sánchez y su hermano. Estos son los que mandan el país. Contra estos luchó porque ya tiene que irse. Este señor, Rodrigo Chávez Robles, y no pudo vencerlos. Esto está bien armado. Los Arias dominan la Fiscalía, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Procuraduría. Esto tiene una inteligencia diabólica, profesionalísima en el manejo de leyes y decretos. Querían desarrollar el proyecto el DIQUIS con un decreto para que el ICE hiciera expropiaciones, hiciera loco como lo hace el ICT en Guanacaste. Y tuve que dirigir una tesis doctoral en ese tiempo a un doctorando y fuimos a investigar el caso del proyecto del DIQUIS y hablamos con los reyes indígenas de ahí y hablamos con los costarricenses que tenían propiedades ahí que iban a ser inundadas y les dijimos, no, el ICE no puede hacer eso. Y le dijimos a los indígenas, ustedes tienen a perpetuidad estos terrenos. Si se los van a dar por 40 años al ICE, tienen que pedir condiciones. Y cuando se los llegue a los 40 años, tienen que devolverles el terreno no erosionado, sino con árboles, con pasto, con culebras, escorpiones y saltamontes, porque así se los entregaron. Y pídanle un 10% de la inversión inicial para ustedes ya y un porcentaje del kilowatt que van a producir. ¿Qué hizo la gerente del gobierno pasado? Cerró el DIQUIS. Y ahora lo quieren revivir. ¿Y cómo van a revivir? Si tienen que pagarle ese 10% de la inversión inicial a los indígenas, y los indígenas tienen que aprobarlo en una consulta indígena, conforme a las reglas de derechos humanos de las Naciones Unidas. ¿Y qué pretenden? Imponerse con otro decreto al estilo de Oscar Arias y de Roberto Dobles para que el ICE haga y deshaga como le dé la gana, ¿no? Pero es que, costarricenses, la Segunda República cayó, está corrompida. No podemos nosotros ir a elecciones en el 2026 con las reglas del juego que tenemos, porque ya quieren meter a Laura Fernández, a la Claudia Dobles. Y a punta de noticia, en Costa Rica se hace un jugador de fútbol y un presidente de la República. ¿Dónde está la deliberación de los tales distritos? ¿Dónde está la deliberación de los cantones? Si esa deliberación la manipulan los partidos políticos. Lo que hay que erradicar para siempre la intermediación de poder que hace el partido político. Y esa es la verdadera crisis. ¿Cómo quitarnos, cómo sacudirnos del artículo 98 de la Constitución y devolverle al pueblo su poder soberano? Por eso he dicho muchas veces que en la Tercera República, la constituyente que venga, el poderoso tiene que ser el pueblo y no el partido político. Fanny, me imagino que ya es hora de cerrar el programa. No te escucho, Fanny. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué me queda decirle? Excelente los comentarios de cada uno de los muchachos. Mauricio, el doctor, el licenciado, sí. Usted, sumamente agradecida de verdad el apoyo y los comentarios. Esto está siendo grabado para repetirlo todas las veces hasta cansarme en todas las redes que tenemos, porque no vamos a seguir, es decir, no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir adelante informando y tomando estos grandes comentarios porque valen más que el oro. El conocimiento de ustedes es bastante importante. Sumamente agradecida. Gracias No sé si quieren decir... No, Fanny, yo me despido. Gracias a Fanny, gracias al doctor Eduardo Cortés García, gracias a Mauricio Elizondo de Quepos y gracias a la audiencia. Entonces cedo el espacio para si alguien desea hablar. Yo me despido ya y quedo nada más a la expectativa de que usted cierre el programa, Fanny. Sí, señor. Gracias. No, de mi parte igual. Saludos, muy buenas noches. Espero que Quepos no siga pasado por agua. Toda mi familia está por allá en Quepos. Ahí estoy atento a qué les está pasando, pero un gusto, un saludo a todos igual. Buenas noches. Gracias, don Eduardo. Igual, bendiciones. Gracias. Muchas bendiciones a todos.
Gracias. Esperamos de alguna u otra forma estas personas en Paquita puedan encontrar ayuda de parte de una mano amiga, ¿verdad? Porque está difícil. He estado observando que sinceramente las posturas en las instituciones que les competen este tipo de crisis realmente lo que administran es la clemencia. Ellos tienen un sistema que supuestamente se tienen que dar las alarmas por medio del 911 y luego de ahí es donde ya empieza la emergencia y eso no es así, eso no se vale. O sea, no es de recibo ese tipo de administración de este tipo de crisis, pero vamos a ver qué pasa. Y saludos a todos y buenas noches, fue un placer haber estado acá. Y la insto, Fanny, a seguir adelante. Estos temas, la verdad, son muy apasionantes. Buenas noches. Muchas gracias. Los esperamos muy pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Marcelita, también. Chao. Buenas noches. Amén.